Bueno, Laura, ¿y tú qué querías ser de mayor? Pues mira, yo cuando era pequeña de mayor quería ser jefa. Bueno, pues estamos aquí con Laura Vitalia, actualmente como puesto teniente de navío. Y nada, bueno, pues queremos saber un poquito de ti, de tu historia, cómo has llegado hasta aquí. Bueno, los oyentes estarán encantados de escucharlo. Así que nada, primera pregunta, vamos a remontarnos un poquito a la niñez, ¿vale? ¿Cómo empezó todo desde el principio? ¿Qué tal? ¿Dónde estudiaste tus primeros pasos? ¿Qué hiciste? Y bueno, contanos un poco eso. Muy bien, bueno, yo soy de Madrid, eh, entonces toda la vida he ido a un colegio aquí en el centro de Madrid, de las Madres Concepcionistas, desde los 3 años hasta el bachiller. Entonces, toda mi vida he estudiado aquí en Madrid y luego después de eso ya vino a lo que me dediqué. Que ya te he dicho que de pequeña que decía que quería ser jefa porque es verdad, decía eso. Y luego, la verdad que cuando era niña pues iba cambiando, ¿no? Un día quería ser oftalmóloga, otro arquitecta, cada día, bueno, pues como todos los Sí. niños. Ujú. Y en verdad mi vocación fue naciendo un poco más pues cuando estaba en la secundaria, porque yo iba mucho al Museo Naval con mi padre, que por cierto se lo recomiendo a todo el mundo, a todos los oyentes, que el Museo Naval de Madrid es una experiencia única y también os lo recomiendo a vosotros Ujú. porque, vamos, a mí me encanta y de hecho todas las veces que vengo a Madrid siempre aprovecho para ir. Y pues un poco ahí me surgió la pregunta de, ¿y puedo hacer yo esto? ¿No? Viendo a través de conocer la historia de nuestro país, de nuestras tradiciones, me surgió esa vocación de decir, ¿y si, o sea, puedo formar yo parte de esto? Entonces fue ahí surgiendo como un poco la idea y luego pues la verdad que yo no tengo familia militar ni entonces yo no sabía muy bien a quién preguntar o qué hacer. Pregunté a algún, sí que tenía algún compañero en el colegio que sus padres sí que eran militares y pues me dijeron me contaron un poco, pero no eran de la Armada, eran de otros ejércitos. Y entonces al final recurrí a algo que por aquel entonces era raro, ¿no? YouTube, ¿no? Ahora que Sí, totalmente. casi está obsoleto, bueno, no Sí, obsoleto, pero vamos, que lo tenemos en nuestro día a sí. día. Y me acuerdo que vi un vídeo sobre la escuela naval y dije yo, ah, pues sí, esto tiene pinta de estar muy chulo. Y me informé un poco más. Una feria que hay en Madrid de, IFEMA, Sí, en Ujú, en IFEMA IFEMA, vamos. hacen todos los años una feria, diferentes Sí. universidades y es que no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí, yo tampoco sé cómo se llama, pero bueno, que es la típica de Sí, van universitarios. universidades, empresas, Exactamente. y me llevaron ya ahí, nos llevaron con el colegio, Ajá. cuando estaba yo creo que ya en primero de bachiller o en Sí. segundo, Sí, yo creo y que yo es me a final de curso, acerqué, además, una cosa sí, así. y ahí ya me acerqué a preguntar, pero ahí yo ya tenía la idea, ya, Sí, en mente, sí, ¿no? exacto, Ujú, fue un poco como confirmación, ¿no? ujú. Más que como descubrimiento. Y ahí en bachiller, más o menos, ¿por qué rama fuiste? O sea, empezaste a decidir, ¿no? Más o menos creo que en cuarto de la ESO se empieza a Sí, decidir sí, en cuarto de la ramas. ESO uno tiene ya que empezar a Sí, decidir, pues, no ciencias o letras, y luego dentro de letras, uno ya, o sea, de letras, pero de ciencias ya podía elegir si el sanitario, ¿no? O el tecnológico, sí. como lo llamaban. Y yo, en verdad, pues como eso, como siempre, como nunca lo tenía muy claro exactamente qué quería hacer, pues dije, bueno, voy a hacer algo que no me cierre, por así decirlo, no me cierre Ujú. puertas, ¿no? Porque, o sea, con esto no quiero decir que una cosa te cierre puertas en Sí, sí, pero que siempre sino, se habla de que ciencias suele claro, decirse, abre, o sea, quédatela para abrirte puertas, claro. ¿no? Sí. Además, por ejemplo, a mí dibujo técnico me gustaba muchísimo, las matemáticas también, la física se me daba bien, es cierto que no era mi asignatura favorita, pero sí que disfrutaba de Sí, estudiar se esas te da mal. asignaturas. Entonces decidí, pues eso, ir por la rama tecnológica, cosa que luego agradecí porque, bueno, en general las Fuerzas Armadas cambiaron su modelo de enseñanza justo 2 años antes de que yo entrara. O sea, yo entré en el año 2012, pues 2 años antes, como en el 2010, cambiaron el modelo de enseñanza para adecuarlo al plan Bolonia, ¿no? Que es lo que Sí, estudian también las demás eso es. universidades. Entonces también se estudiaba, aparte de lo que es la carrera militar, un grado universitario. Vale. ¿Vale? Entonces, efectivamente, luego lo agradecí porque como se estudia un grado universitario, se accede por selectividad. Y entonces, al ser los grados universitarios que tenían mayor coincidencia en porcentaje con lo que antes estudiaba, son todo ingenierías. En mi Vale. caso, yo, por ejemplo, hice ingeniería mecánica.
Entonces, al final, pues me vino muy bien porque, bueno, iba preparada. Entonces, en la Armada hay 3 escalas, la escala de tropa y marinería, la de suboficiales y la de oficiales. Yo entré en la escala de oficiales, que es para la que apliqué. Entonces, voy a hablar específicamente de esto porque al Es lo final que es lo que yo he Eso es. vivido. Vale, perfecto. Entonces, por eso... Sí, sí. Y nada, tenía que hacer, claro, como cambiaron el plan de estudios, antes había una oposición con unos temas y pues, una oposición, pero como cambiaron, como adecuaron el plan de estudios, pues se entraba como en cualquier otra carrera, como uno termina el bachiller, hace la selectividad y a partir de la nota, Accedes. sí, uno Si te da la pone... nota, Exacto. accedes y si no... Uno pone una prioridad, tenías que poner una prioridad de los 3 ejércitos y la Guardia Civil, Vale. porque también estaba dentro de los... O sea, también estaban las 4 Vale. opciones. Y nada, a partir de ahí, por nota, y luego estaba una prueba de inglés, pruebas físicas y pruebas médicas y Y psicológicas. eso, perdón, es una vez ya te daba la nota, pasabas a hacer esas pruebas o las hacías también antes No, por si acaso. yo recuerdo que recuerdo primero hacer la de inglés, Vale. que eso era un apto no apto. La verdad que es una prueba de conocimiento básico, es decir, tienes un manejo básico del inglés. Tampoco era... Ahí no caía mucha gente, o sea, quiero decir, no era en la que me hacía la criba, por así decirlo. Las siguientes pruebas, si no recuerdo mal, eran las físicas, que ahí es donde, pues sí, si uno no iba preparado, pues obviamente... Y entonces esa era mi gran preocupación, porque al final yo tenía buenas notas en bachiller, la selectividad me había salido bien, entonces iba con una buena nota y claro, al final, no sé, pues eran las pruebas físicas donde yo decía, a ver qué va a pasar. La primera vez que me enfrentaba también a eso, yo he hecho deporte, ¿Habías hacía entrenado natación. para ello o no? Claro, o sea, ahora os cuento. Yo había hecho natación, pero nunca había competido ni nada así parecido. Entonces era la primera vez que me enfrentaba a algo así, ¿no? Y entonces, efectivamente digo que tuve mucha suerte con mis padres porque ellos me apoyaron y me dijeron, ¿qué quieres pasar a pruebas físicas? Pues nada. Y entonces estuve durante un año con un entrenador personal, un policía que hace, bueno, Sí, no era un entrenador personal, era un preparador físico Bueno. que prepara gente para oposiciones, bomberos, policías, militares, y estuve un año ahí en bachiller entrenando duro y nada, sin problema también las físicas, médicas y psicológicas, y luego ya eso, la petición que se había hecho con el orden de prioridad y pues ahí estaba Bueno, dentro de la Armada. claramente, porque estás aquí, te fue bien, ¿no? Pero ¿qué tal ese momento ahora que lo pienso? Porque yo recuerdo segundo bachiller, muy complicado a nivel estudio, estar además preparándote físicamente, o sea, ¿cómo llevaste esa situación? Pues mira, nosotros en nuestro colegio teníamos una fiesta que era en noviembre, la Niña María, pues no sé, es una gran fiesta en el colegio, se hacen diferentes actividades y recuerdo no disfrutarla todo lo que pude porque estaba preocupada porque al día siguiente tenía que irme a correr y entonces el viernes, ¿no? Que hacíamos en el colegio así como pues nos disfrazábamos y recuerdo que no lo disfruté tanto como me hubiera gustado porque, pues por eso, porque tenía esa preocupación en mente de tengo que correr mañana y bueno, también tuve que enfrentarme, yo creo que ahí fue cuando empecé a enfrentarme a mis propios retos y a mí misma, porque dentro de las pruebas físicas una era correr un circuito de agilidad y yo me acuerdo que un día entrenando me caí con una valla, ¿no? Tiré la valla, tenía una del circuito donde tenías unas vallas y la tiré y le cogí miedo porque me pegué una buena castaña. Hombre, Y ya, es que... entonces me paralizaba y no podía saltarla. Y entonces dijo mi padre, pero ¿cómo no vas a poder hacer esto? Y después a lo mejor estuve un mes sin poder saltar esa valla, pero ya era mental. Sí, no, sí. Y me dijo mi padre, mira, voy a saltarla yo. Y mi padre, con 50 años que tenía entonces, cogió y la saltó. Y dije yo, pues si mi padre lo hace, yo también. Y pues al O final sea, apoyo esas de la cosas. familia, ¿no? También Sí, mucho para sí, poder yo superar eso, eso. sí. Amistades incluyo que también, porque al final, joder, es que... Claro, yo lo estaba pensando ahora, digo, joder, es que tiene que ser difícil. Si a mí me pareció difícil ya solo centrarme en el estudio, imagínate saber que tienes unas pruebas físicas que superar sí o sí, claro. Sí, era un poco esa depresión y saber que
que es un momento, ¿no? O sea, Sí, que... que te lo juegas todo. Exacto, ahí. que te Claro. la juegas todo, es un poco también ese juego psicológico que tienes que saber jugar con tus propios Sí. nervios y que no dejar que te dominen, O sea, ¿no? al final es como tener mucha disciplina, yo creo, ya durante todo ese año, ¿no? Sí, De tenerlo todo más muy organizado. sí, sí, Imagino que sí, sabrías qué días sí, sí, pues ibas a tener con el preparador, claro, todo, o claro, sea, sí, sí, qué sí. bueno. Y luego o sea, entonces ya hiciste el examen, la nota para selectividad también, porque yo imagino que salta, pero no lo sé, Sí, mira, yo o en ese no. momento, yo saqué un 12,4 en Vale, selectividad y entré dentro de los 10 primeros. O sea, vale. pero es que ahora mismo la nota, si yo tuviera la misma nota y quisiera entrar este año, estaría dentro de los 10 últimos. O sea, la nota ha O ido sea, subiendo. que es muy alta ahora que está por Sí, encima sí, es cierto que del han 12. pasado 10 años, pero Bueno, sí. Ya, igualmente es pero muy alta. O sí, sea, sí. yo alucino, Me digo, sonaba a mí "Joder". que estaba por el 13, ¿no? No estoy Sí, seguro, pero yo creo que sí, 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 estaba... sí. Eh, Vale. ¿Hay diferencia en eso en la gente que entra armada, aire, Sí, tierra? normalmente las notas más altas suelen ir para Guardia Civil, para el Ejército del Aire, Armada, Ejército del Aire, Infantería de Marina, Armada y luego el Ejército de Tierra. Ujú. También es que en el Ejército de Tierra hay más plazas. Ya. Entonces, Claro. Sí, porque luego se Sí, divide en más, ¿no? claro, Luego- o sea, pero sobre todo las notas más altas suelen ir para Guardia Civil y el Ejército del Aire, Infantería de Marina. Pues, ¿qué es eso? Claro, Infantería de Marina, que son 8 por promoción. Pues claro, es que Claro, sí, normal que se queden son que notas los altas. mejores sí, son los que Y cogen. si en tierra son ciento y pico plazas, pues al final, Claro, claro, claro. claro, claro. O Es sea, normal, es es un normal, poco es normal. Sí, sí, también sí, sí, sí. normal, pero Lógica, sí, sí, sí. sí. Y eso, y luego entonces, una vez ya superas todas las pruebas y entras, Sí, ¿cómo funciona? Quiero decir, porque también sería algo nuevo, no sé si al final no estás en Madrid yendo a una universidad normal, sino que, sí. bueno, pues imagino, cuéntanos dónde hiciste toda esa formación, en qué consistía un Pues poco. para mí fue un gran cambio porque yo era la primera vez que salía de mi casa. Yo siempre he dicho que pasé de estar ¿no? bajo la esfera de protección de mis padres. Sí. Es que además yo no tenía ni 18 años. Yo tenía 17 porque yo cumplo en noviembre y yo entramos en agosto. Entonces mis padres tuvieron que firmar un permiso para que yo pudiera entrar. Anda. Esto es que ahora lo pienso y digo, Ya, sí, sí, es que empieza súper wow, pronto. claro. ¿Sabes? Y entonces, pues nada, era la primera vez para mí que me enfrentaba al mundo sola. O sea, entonces, a toda la novedad, a que es algo distinto, Sí, y encima eso, le sumé estoy sola, o sea, te enfrentas sí, sola, sí. no tienes a tu lado a tus padres, no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos de toda la vida. Eso para mí, la verdad que fue algo difícil, Difícil. especialmente el primer año. Especialmente el primer año, no voy a mentir. Entonces, el plan de estudios de un oficial de la Armada, uno termina la selectividad, hace las pruebas, ingresa y entonces tiene 5 años en la Escuela Naval Militar, o sea, tiene que estudiar 5 años en la Escuela Naval Militar, que está en Marín, en Pontevedra. ¿Vale? Durante estos 5 años uno hace la formación militar y el grado universitario a la vez, paralelamente, ¿no? Y el grado que se ofrece, el que yo tengo es el grado en Ingeniería Mecánica, ¿vale? Por la Universidad de Vigo. Es decir, para mí la Escuela Naval era como si fuera otro campus de la universidad. Y los profesores venían de la Universidad de Vigo Sí, y eso, daban o las sea, clases era eso. normal, sí, Teníamos como otras laboratorios facultades. allí, las aulas allí, es simplemente eso, era como otro O campus. sea, te tiene que gustar también la ingeniería mecánica, o sea, aparte de gustarte la cara, o sea, lo que es la profesión militar, te tiene que gustar la ingeniería, porque claro, Sí, más que o sea, más que matemáticas, física, motores, o sea, esas cosas al final es que no solo es algo que aparte está muy ligado a la historia de la Armada, ¿no? Todo lo que es navegación claro, astronómica, claro. eso es matemática, trigonometría, o sea, sí, uno tiene que tener Sí, sí. a cierto gusto por eso, porque si no... Si te Claro. atasca y no lo Claro. sacas. Claro. Y la verdad que pues yo tuve mucha suerte porque durante mi estancia en la escuela el centro universitario tenía muy buena relación con la dirección de la escuela naval y entonces pues eso facilitaba también compaginar los horarios, ¿no? Y Hombre, hacer la vida también más fácil a los alumnos. claro, ¿No? Porque al final es si te ponen, importante. si tienes que ir al campo un jueves por la noche y al día siguiente tienes un examen, pues bueno, para los infantes, por Claro, ejemplo, o, sea, Ya. o tienes una nocturna de lanchas, bueno, pues al sí, pero final, al final tampoco, sí, no tenías tanto tiempo libre, o sea, tenías claro, mañanas ocupadas, tardes sí, sí, no, ocupadas, o y la sea, al asistencia a final, clase era obligatoria, claro, esas cosas sí, y luego, pues en clase era un ambiente militar, formábamos antes de las clases, teníamos revistas de policía,
se entra el profesor, se da la atención, se pone uno de pie, pues eso, o sea... Sí, no se hace. Claro, no es... no he ido a la Sí, universidad, no, pero, bueno, no, sí, no. pero no... Sí, es raro, ¿no? Es una mezcla Sí, extraña. es una... Sí, es pero curioso. como no has... Yo siempre digo, como no he No has vivido vivido, otra ¿no? cosa, Ya. pues para mí es normal. Claro, claro. Claro. Bueno, o sea, que al final haces ahí la universidad normal y que, o sea, has dicho que eran ingenierías básicamente lo que ofrecían, porque Sí. no tiene que ser cosas que estén algo relacionadas, como has dicho, con Claro, al final lo que para has hacer escogido. la adecuación del plan de estudios, vieron las distintas carreras, cuáles eran las que mayor porcentaje de coincidencia tenían con las asignaturas que se estudiaban de por sí en las distintas academias. Vale. Entonces, en la Armada, por ejemplo, estudiamos ingeniería mecánica con intensificación en tecnologías navales. En tierra es ingeniería industrial, en organización industrial. Creo que es la misma para el aire y en los de la Guardia Civil, no sé si era ingeniería civil o es lo mismo, Vale. o sea, pero es eso, como que cada una estaba en su... y en un grado de adecuación que, vamos, estaba entre el 82 y el 90%, Sí, o sea, que la coincidencia era Vale. muy alta. Ujú. Y bueno, ahí según entréis, empecéis con rangos, ¿no? O sea, tú al final, ¿cómo va lo del tema de rangos? Pues son 5 años, ¿no? Sí, son 5 años y, bueno, primero yo digo que entré en agosto porque hice 15 días, tienes 15 días en lo que es el cursillo previo, que se llama, y ahí te enseñan lo básico, la formación básica militar. Ahí son 15 días de solo cosas militares. Saludar, llevar el fusil, desfilar, usar un fusil, una pistola, los movimientos básicos militares, o sea, Sí. las voces, como formación básica y en particular también algo de formación marinera, nudos, además porque es que la Armada, yo siempre digo que cuando yo entré pensaba que me estaban hablando en otro idioma, porque digo, o sea, ¿qué son estas palabras tan raras? Decían arranchar en vez de ordenar, nos decía cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿pero qué me están diciendo, no? Y luego, pues eso, eso es lo que haces en los primeros, ese cursillo previo, que es bastante duro, ahí... Porque es mucho cambio, ¿no? Además, imagino. O sea, Vienes de algo que no has vivido nunca. claro, A la aparte del primera impresión que cambio, tienes. es que ahí pues meten caña. O sea, yo me acuerdo, el primer día nos despidieron los familiares en la puerta, cerraron, o sea, y lo primero que nos dijeron fue que nadie llegue detrás mío y empezó a correr el brigadier, nuestro jefe. Que nadie llegue detrás. Y empezó a correr y yo dije, bueno, pues será que tengo que correr. No. Entonces, pues sí, claro. Hay mucha gente que se va después de hacer... Sí, en ese periodo es cuando más bajas se producen. Bueno. Y luego ya en septiembre, pues ya vienen todos los demás alumnos de la escuela y ya empieza el curso escolar, por así decirlo. Y entonces, como bien has dicho, son 5 años. Entonces, los 2 primeros eres aspirante de primero, aspirante de segundo, y ya tu primer empleo, que también cuenta como empleo de oficial, es guardia marina. Hay guardia marina de primero, de segundo, por último, alférez de fragata, y ya luego, o sea, esos son los 5, es como decir, de primero, de segundo, de tercero, Claro, de cuarto, pero de bueno. quinto, y luego ya cuando uno termina la formación y aprueba todo y las prácticas, obtiene los reales despachos de alférez de navío, que es lo que comúnmente se conoce como teniente en los otros ejércitos, pero que nosotros, pues como ya os he dicho, que tenemos nuestro propio idioma, pues Sí, alférez de nos navío. hemos estado ahí informando y tenéis un idioma muy diferente a nivel de, Sí. de nombres y de todo, ¿no? Para denominaros y los rangos y todo. Sí, sí. Sí, Curioso sí. eso. Así que eso. Y durante el año tenemos, al final del curso se hace un periodo de prácticas, el último mes es de prácticas, luego durante el año hay unas semanas de instrucción y adiestramiento, que también se hacen cosas específicas, son semanas que son dedicadas solo a cosas de navegación y al aspecto más militar. Y luego, por supuesto, tenemos la navegación en el Juan Sebastián del Cano, que medio curso pues nos vamos a navegar, a cruzar el Atlántico y bueno, eso sí que es una experiencia. Ahora se hace en tercer curso, yo fui en cuarto curso y ahora se hace en el tercer año. Y perdona, has comentado lo de hacer prácticas, aparte de todo lo de la instrucción y más, si nos puedes contar un poco por curiosidad qué son las prácticas allí, porque... Bien, pues en el primer año las prácticas básicamente son embarques. Uno embarca a bordo de las unidades de la Armada.
primer año va uno con su curso, pues va un poco más pues eso, en grupo, ¿no? Como alumno, y le van enseñando cosas básicas como el procedimiento de radiocomunicaciones, ve por primera vez ciertas maniobras, aprovisionamiento, remolque, empieza sus primeros contactos siendo oficial de guardia, es decir, llevando el barco siempre con supervisión cercana, etcétera. El segundo año es eso, es el mes de práctica se divide, por lo menos cuando yo Cuando tú estuve, hiciste, sí. eran 15 días navegando a vela en goletas y 15 días otra vez lo mismo que he comentado. Y ya en el tercer año, ahora en el tercer año hacen el crucero en el Juan Sebastián del Cano, que eso ya son Vale, 4 sí, meses de ya. embarque. Eso ya- Y ahí se hace navegación astronómica, ¿vale? Ahí se pone en práctica, porque estudiamos navegación astronómica, pues ahí lo ponemos en práctica. Y ya el cuarto y quinto año uno embarca en unidades de la Armada. Se ofertan plazas en diferentes barcos, uno los elige por antigüedad y se va allí embarcado como un oficial más y toma la voz y hace pues las mismas funciones que un oficial, obviamente en condición de alumno. Sí, bueno, como cualquier una Y empresa o una persona exacto, que es lo mismo, es la misma filosofía, es decir, tú vas de prácticas en una empresa y al final pues lo que te manden, ¿no? Es Sí. decir, oh, pues lo que me toca hacer. Perfecto. Entonces, bueno, pues ya pasan los 5 años, termina lo que es la carrera y ya sería la formación militar, o sea, ya estás en la parte militar. ¿Con qué rango sales? Y has dicho que es justo la entrega de despachos, ¿no? Las demás. Claro, se llama, se hace el 16 de julio en la Armada, porque es la festividad de la Virgen del Carmen, la patrona de, pues eso, de los marinos. Y entonces ahí se hace la entrega de los reales despachos y uno sale con el grado de alférez de navío, teniente. Y ya, la verdad que el perfil del oficial de la Armada está muy marcado. A partir de eso, te dan tu primer destino y vas a un barco destinado con un puesto en concreto y haces las funciones de ese puesto en concreto. ¿Y a ti dónde A qué te mí, tocó? yo fui destinada a la fragata 103, la Blas de Lezo, que está en Ferrol, está atracada, o sea, tiene la base en Ferrol, en el arsenal de Ferrol, y yo era oficial de seguridad interior, que como yo lo digo, para que todo el mundo lo entienda, es como el jefe de los bomberos del barco. Es decir, el barco tiene un equipo de gente dentro de que la organización de un barco es algo complicado, hay un grupo de gente que se encarga de si hay alguna incidencia como inundación, o sea, vía de agua, fuegos a bordo, tal, pues son los que se encargan de atacarlos. Pues yo sería el oficial yo era el oficial que tenía el plano, es decir, por aquí unos, por aquí otros, ¿no? O sea, como la punta de la pirámide de ese equipo. O sea, al final tienes como bastante responsabilidad. Sí, nada más sí. terminar. Sí, la verdad que sí, un poco. Si lo piensas ahora, sí. sí. Formado a lo largo de eso. Sí, de hecho hice un curso específico para formarme en eso, donde estudiamos teoría y también hacemos prácticas con mangueras, en fuego real, manejo de extintores, sí. Vale. ¿Y durante cuánto tiempo estás haciendo eso? El curso tiene una fase no presencial de 2 meses, creo que era, recordar, y luego tiene otra fase presencial de otros 2 meses. En total eran eso, como 4. Es que, claro, como ya lo hice hace tiempo, Claro. me bailan un poco las fechas, pero vamos, tenía varios meses de duración con fase presencial y no presencial. Uh-huh. ¿Y qué tal ese momento de saber que tienes un poder, ¿no? O sea, al final de repente dices, paso de ser una chica que está estudiando, que me está formando militarmente, ¿no? Pero al final dices, y paso a un nivel que dices como jefe de bomberos, es decir, al final ahí jefe de, supongo que, bueno, tendrás a unos cuantos a tu mando. Es que yo en ese momento ya estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque yo creo que a nosotros nos dan responsabilidades durante nuestra formación, ¿sabes? No es que yo esté 5 años estudiando y luego... Claro. Es que cuando yo digo que la formación militar, por eso me parece esencial que las dos cosas, porque nosotros salimos en lanchas de instrucción, que lanchas de instrucción son unas embarcaciones a motor, bueno, embarcaciones, son unas lanchas, o sea, miden 20 metros de eslora, o sea, que decir, son unas lanchitas, o sea, que decir, están bien, ¿no? O sea, para nosotros aprender. Y ahí tienes tú tu propio equipo y en tercero, los de tercero, los guardiamarinas, aunque ahora supongo que serán cuarto, claro, que ha cambiado, pero bueno, los guardiamarinas son los que llevan esa lancha.
Entonces, como que desde en primer curso tú aprendes como lo que haría un marinero, en segundo lo de un suboficial y en tercero ya eres el oficial. Entonces, yo creo que vas cogiendo como esas responsabilidades Claro. poco a poco y en el cano también eres el oficial responsable de toda la gente que está ahí dentro. Es cierto que tienes otra persona supervisándote, pero o sea, como que la formación va poco a poco para que llegado el momento, o sea, Ya o lo sepas, sea, sí. sí, O sea, has ido poniendo en práctica te durante todo veas el tiempo. capaz de coger esa Incluso lo que es que a lo responsabilidad. mejor es diferente un poco a la universidad normal, ¿no? Que a lo mejor sí que estudias más y luego bien, porque eres una persona muy proactiva y quieres hacer tus prácticas, pero por lo normal es verdad que es eso, es más estudio y cuando llegas a trabajar no has puesto en práctica nada y tienes que aprender absolutamente todo de cero, etc. Entonces yo creo que por lo que dices está mejor estructurado desde mi punto de vista, en el sentido que vas aplicándolo todo y cuando llegas, oye, ya has tenido como esa experiencia, que aunque no fuera como el trabajo en sí, pero has tenido esa formación de tocarlo y hacerlo todo tangible. Sí, Entonces, sí, y sobre todo es eso de sentir el peso de la responsabilidad, porque yo digo que a veces es muy fácil criticar a un mando o decir, pues yo lo haría esto de una forma, de otra manera, pero cuando eres tú el responsable y las tienes que ver sí, hay que tú estar ahí contigo y mismo, decidir. como digo yo, ahí ese es el momento en el que dices, venga, o sea, estoy preparada para esto. Y no es fácil, o sea, yo a mí Claro. misma me costó, porque yo al principio decía, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? O sea, yo hay muchas cosas que ahora miro para atrás y digo, pero ¿cómo fui capaz de hacerlas? ¿Sabes? Pero luego, pues eso, pues porque me prepararon para ello. Sí. Bueno, nos han chivado también, eres muy modesta, porque bueno, nos han chivado que eres la primera mujer oficial, ¿no? En un submarino del ejército español. Cuéntanos Sí, un poco cómo es eso y... sí. Bueno, mi especialidad es submarinos, bueno, tengo dos especialidades, submarinos y control de plataforma, pero la primera que hice fue eso, la de submarinos. Yo, desde que estaba en tercer curso, vi a un compañero leyendo un libro, se lo pedí, que era de submarinos, y me encantó. Y ya cuando estaba en mi primer año, nos dieron una charla sobre submarinos, dije, esto a mí me gusta. Y en tercero dije, esto yo tengo que ser esto. Y entonces, pues siempre fue mi gran ilusión y para mí ser submarinista es un orgullo. O sea, yo siempre digo que, porque hay veces que me dicen, sí, la primera mujer oficial que tiene la especialidad de submarinos y parece que al final te reducen a ser mujer y ser submarinista, ¿no? Y yo pienso que yo como persona tengo muchas más dimensiones que no solo esas, pero ciertamente ser submarinista es algo que llevo con mucho orgullo porque es que para mí ser heredera de esta tradición y encima un invento español, para mí, pues sí, me llena de orgullo y es algo que cada vez que tengo oportunidad como de venir a algún medio o tal, aunque sea con la excusa de mi primera mujer oficial, a mí me gusta porque me gusta dar a conocer esto, que es mi pasión y mi vocación. Sí. De hecho, y cuéntanos un poco cómo, o sea, porque bueno, no sé cómo se dice, no sé si se dice embarcado, si te has... Pero... Sí, sí. Mira, justo después de estar en la fragata en mi periodo de la Blas de Lezo, que estuve allí 2 años destinada, salieron las plazas para las distintas especialidades. Normalmente la especialidad se hace en los 4 años, pero las especialidades, como decimos nosotros, raras, como son tecnología de buceo, submarinos, pilotos, en la Armada hay muchos caminos. O sea, Sí, estoy yo claro, aquí, sí, pues sí. que podría venir un montón más de personas a contar sus experiencias Sí, y serían y que hacen totalmente cosas distintas, diferentes. claro. Diferentes salidas, sí, sí. Hidrografía, ¿no? Pues las que no son, las que son un poco más distintas, ¿no? Tienen plataformas propias o otras, pues salen antes, en el tercer año. Yo pedí, tuve plaza y ya está. O sea, en plan, yo siempre digo que mérito tengo el mismo que el de mis compañeros. O sea, no es nada distinto. Claro. Simplemente es la circunstancia de que soy la primera mujer, porque es verdad que, a ver, la mujer en las Fuerzas Armadas lleva 35 años y las mujeres en las promociones en la Armada son pocas. Claro, En mi en promoción mujeres, salí yo sola, en la anterior mía eran 2, en otras no ha habido ninguna. Entonces, pues, bueno, pues se va abriendo camino poco a poco. sí. O sea, es el curso natural de las cosas, ¿no? Entonces, pues nada, hice la especialidad, empecé en agosto de 2019, COVID 2020, bueno, pero bueno, en julio de 2020 terminamos mis compañeros y yo, toda la especialidad, y ya fui destinada al submarino Tramontana, que ha sido mi destino estuve 2 años ahí destinada,
hice mi Vale. siguiente especialidad. Como veis, tampoco no se para de estudiar, o sea, Sí. esto es un aprendizaje continuo. Pero, y esta especialidad la haces porque quieres, ¿no? O sea, quiero decir, no te obligan o te obligan a hacer especialidad cada X tiempo. Sí, porque, o sea, no es que... ahora esta es una de las especialidades como de las que no son distintas, ¿no? O sea, el que no hace especialidad distinta puede elegir entre comunicaciones, control de plataforma, que es máquinas, y sistema de combate. Entonces, sí que es necesario hacer una de estas especialidades porque para luego ocupar ciertos puestos en el submarino, para ciertas jefaturas de servicio, porque antes el trabajo que he hecho pues era más... es un trabajo específico, a lo mejor. menos específico, claro, o sea, una persona es más polivalente, ¿no? Es decir, un año puedes estar en un... Vale. Porque con tu formación de submarinos y tu formación de oficial y de marino, con eso tal. Pero a partir de cierta antigüedad en el empleo, porque ya ascendí a teniente de navío, ya necesito como algo más específico porque voy a ocupar otro puesto que necesita más, algo más específico, más o menos. Y eso. No, bueno, te lo has trabajado, o sea, es decir, al final has estado ahí Bueno, estudiando, sí, has eso estado ahí. sí, claro. Al final además en submarino yo creo que tampoco, o sea, que no mucha gente, ¿no? Llega, hay No, pocas plazas, ¿no? somos poquitos, sí. Sois muy pocos, Sí. pero te decía, ¿no? Que al final Yo sé siempre digo que yo creo que no llenaríamos ni un estadio Claro, Bernabéu, claro. de un Santiago Sí, Bernabéu, yo creo que no lo Ni con llenaríamos. todas las generaciones, ¿no? No. Por eso te digo. Que al final, bueno, has tenido un buen trabajo ahí por detrás de mucho curro y luego que es que el submarino que no es fácil, ¿eh? El trabajo dentro de un submarino no tiene que ser nada fácil. O sea, es algo que, como yo digo, que o te gusta, o sea, que te tiene que gustar. O sea, esto es vocación, porque hay cosas que las puedes aguantar si no te encaja mucho, pero estar en un submarino, eso es vocación y te tiene que gustar. Porque estás 2 años en un submarino, en este trabajo, y estás 2 años constantemente, no tengo ni idea, dentro del submarino, cada X tiempo. Claro, cuando a uno le destinan a un barco, lo que hace, o sea, tiene un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, hace unas funciones específicas y entonces ese barco tiene un ciclo operativo, es decir, el barco no está siempre navegando ni siempre en puerto, es decir, los barcos pues hay veces que les toca salir a unos de misiones, otras veces tienes ejercicios, o sea, y eso es una planificación anual, claro. Entonces, cuando uno va destinado, pues le toca efectuar las navegaciones que tenga planeadas ese barco. Es decir, yo llegué al submarino y pues, además había COVID y se implementaron medidas, teníamos que hacer cuarentenas en nuestra casa antes de ir al submarino. Yo decía que yo me pasaba encerrada 15 días más los días que me fuera a navegar. O sea, y nada, eso, uno hace las navegaciones, claro, yo con el submarino he estado en varias veces en la operación Sea Guardian, que se hace aquí en el Mediterráneo. Luego hemos hecho ejercicios con otras marinas, con la nuestra, bueno, en fin, y con otros países de la OTAN, con los franceses, con los portugueses también hacemos mucho, también hacemos misiones de recolección de inteligencia para fines del propio Estado, en fin. ¿Y cuál ha sido el tiempo más largo que has estado dentro del submarino? Pues yo creo que han sido 31 días, sí, creo que sí. Creo que fue además de mis primeras navegaciones, sí. Bueno, eso tendríamos porque es alguna historia, ¿no? Tendríamos de esto para hablar del submarino otro podcast entero porque es muy curioso, ¿no? Sí. Bueno, que la verdad es que hay muchas, o sea, es muy curioso el tema de las misiones y de qué hacéis dentro. ¿Hay alguna anécdota así pequeña que se te ocurra que nos quieras contar del tema de los submarinos? Pues tendría muchas, pero recuerdo una vez, o sea, una de las cosas que ahora nos reímos, pero en su momento no nos reíamos tanto, fue que pues estábamos en una Sea Guardian y hicimos escala en un puerto en Italia, escala logística, es decir, al final lo que te condiciona mucho también son los víveres, ¿no? Y pues entonces en puerto pues hacemos... pues, embarcamos víveres y agua y demás, porque nosotros el agua la vemos embotellada. Entonces, embarcamos agua y nos quedaba todavía la mitad de la misión. Y una vez ya habíamos salido y haciendo la misión, nos dimos cuenta de que no había suficiente agua además es que era verano, hacía muchísimo calor, o sea, entonces no habíamos embarcado suficiente agua
como para un uso normal, Claro. ¿no? Y nosotros tenemos osmotizador, pero no tira. no daba suficiente. Entonces tuvimos que poner restricciones de agua Porque porque... tú no puedes decidir ahí cambiar nada de lo que está establecido y decir No, o paro en otro sea, sitio y claro, cojo. no O sea, no teníamos que puedes. terminar la misión y entonces pues no nos duchamos en los 15 días que quedaban. Teníamos una botella para cada 2 días por persona. Sí, fueron momentos tensos. Qué Claro, pasada. claro. Pues mira, también ya pasamos un poco a una parte más personal tuya, que sobre todo, pues, esta pregunta se la hacemos a todos, pero claro, contigo es muy curiosa. Es el tema de qué tal la compatibilidad familiar, qué tal es tu vida un poco, pues, fuera de lo que sería la milicia, que muchas veces que a vosotros, pues, hay tiempo en el submarino que no tienes vida, o sea, hay que decir que Sí, aparte. claro, o sea, yo es cierto que ni estoy casada ni tengo hijos, tengo otros compañeros que sí, pues hay que decir. Entonces, pero, ¿sabes? O sea, tengo compañeros cercanos que sí que tienen familia, lo que es decir, cuando digo propia, me refiero a Sí, un hijos, núcleo mujer, familiar no, Sí. propio, ¿no? padres. Ok. Eh, entonces, lo que puedo decir es que bueno, nosotros tenemos leyes y medidas, perdón, de conciliación y de protección a la familia y estas cosas a las que cualquier persona se puede adherir si cumple los requisitos. O sea, que eso también facilita bastante Sí, la la vida y la conciliación. conciliación familiar, que es muy importante. Y luego, por otro lado, es cierto que cuando uno tiene que navegar y eso, pues, y periodos de, eso, de navegaciones, de trabajo, de preparación, también la preparación de las misiones es trabajo, no solamente es cuando uno sale a navegar, sino todo lo de anterior también es mucho esfuerzo. Entonces, pues sí, puede afectar a la vida familiar, pero al final yo creo que ser marino es parte nuestra, o sea, igual que para mí lo es ser submarinista. Entonces, yo creo que la pareja, los hijos, la familia, tiene que entender que eso a ti también te hace feliz y entonces tiene que saber aceptarlo, ¿no? O aceptar esa parte de ti o sea, aceptar esa dimensión de la otra persona, porque al final lo que buscas es que la otra persona sea feliz y esa es una parte que esa otra persona necesita para ser feliz. Perfecto. Y aparte de esto, ¿qué hobbies, por así decirlo, tienes tú o qué cosas te gusta hacer más allá Pues de mira, yo soy todo muy el mundo? aficionada a la lectura, además lo puedo compatibilizar cuando voy en el submarino porque Sí. me llevo libros, vamos, a tutiplén. Y luego también hago carreras de orientación, que además Qué también bueno. aprovecho que vivo en Cartagena, que tiene un montón de montaña, y eso me gusta mucho, ir a pasear por la montaña, pues, eso me hace despejarme y también es hacer las carreras de orientación que así también me mantengo en forma un poco. Qué bueno. Perfecto. Te iba a preguntar lo de, que también hacemos una pregunta, que es si hay alguna decisión pasa, claro, bueno, es verdad que vosotros al final hay veces que tenéis un poco marcado el camino, pero bueno, ¿hay alguna decisión de la que te arrepientas o que te había gustado tomar otra diferente o decir, oye, bueno, esta especialidad a lo mejor, oye, Pues yo eso es algo que muchas veces me planteo y que yo creo que todos hemos pensado de, "Es que no hubiera hecho esto o no, pero luego pienso que si no hubiera tomado todas las decisiones que he tomado en mi vida, no sería la persona que soy hoy. Entonces, no me arrepiento. Y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que tienes que dar, bueno, pues dentro de tu profesión en los próximos años, los más recientes, y luego también de aquí a lo mejor a 5 o 10 años más en el futuro, dónde te ves y cómo es ese progreso? Vale, pues yo ahora mismo, como he dicho, desde agosto de este año, Sí. bueno, de este año ya no, Bueno, desde sí, agosto de 2023, estoy destinada en el submarino Narciso Monturiol, que es el segundo de la clase S80 Plus, del Vale, que proyecto has este del que os comentado. he hablado. Y entonces, ahora mismo, en estos años, lo que tengo que hacer es, o sea, lo que tengo que hacer es aprenderme bien la plataforma. De hecho, estoy haciendo el curso de transición para esta plataforma, para saber manejar el sistema de combate, conocer bien el barco, toda la plataforma y demás, y la táctica, por supuesto. Y luego a partir de ahí, pues trabajar en sacar adelante
este submarino, que es un proyecto, la verdad, que es súper ilusionante y que espero, o sea, es que me haría, o sea, para mí esto es muy ilusionante porque el barco ahora mismo está en construcción, entonces literalmente le voy a ver nacer. No te digo. Entonces, pues en estos próximos años, 3, 4 años, que es cuando saldrá y se entregará a la Armada, a esto es a lo que me voy a dedicar. Además, yo específicamente estoy en la parte de electricidad. Entonces, a eso es a lo que me voy a dedicar, a sacar adelante este proyecto y con mucha, mucha ilusión. Bueno. Y dentro de, a largo plazo, ¿no? A mí no soy una persona que le guste pensar muy a largo plazo porque digo que la vida es muy cambiante, volátil, Sí. todo puede cambiar, pero bueno, sí que es cierto que, como ya he dicho, el perfil de carrera es bastante... Sí, está establecido, sí, predeterminado, a lo sí, mejor. bastante establecido. Entonces, yo he ascendido, soy teniente de navío desde hace ya el tiempo ya yo ascendí en el año 2021. Vale. Entonces, ahora en este empleo uno está como unos 8 o 10 años. En este tiempo, ¿qué es lo que me gustaría? Pues me gustaría ser segundo comandante de un submarino y luego cuando ascienda a mi siguiente empleo, que es capitán de corbeta, después de 8 o 10 años, teniendo en cuenta que ya llevo unos pocos, pues más o menos Vale. eso, en 8 Sí, años, de así. aquí a 8 años, ascendería a capitán de corbeta y, bueno, no voy a mentir, o sea, yo creo que cualquiera de mis compañeros también lo diría, porque el comandante de un submarino es un capitán de corbeta. Entonces, pues, obviamente, me encantaría poder mandar un submarino. Yo creo Qué bueno. que todos tenemos Normal. esa ambición y es algo lógico. Y nada, bueno, pues ya hacemos una última pregunta, ¿no? Que a nosotros nos gusta preguntar que, bueno, que te imagines, hemos hecho tu recorrido de tu vida, ¿no? Pues ahora que te imagines a la Laura chiquitita, a la Laura pequeña, que habrá muchos niños o niñas que quieran, pues, seguir tu camino, pues bien, ¿qué consejo te darías a ti misma, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ellos, pues, a lo largo, puede ser o bien a nivel profesional o bien que a ti te haya servido en la vida, pues, un poco para ir hacia adelante? Sí, yo a mí misma me diría, cree en ti misma, porque muchas veces no lo he hecho y me ha dado rabia. Y entonces a la Laura de pequeña le diría, no, confía más en ti. Y a cualquier persona también, confía en ti mismo y piensa también, que es muy importante. Y como digo yo, a mí me gusta tener opiniones para todo. Y si no la tengo, la busco porque me intereso por algo y porque creo que es algo que nos falta un poco, ¿no? Ese espíritu crítico y una vez tienes información y entonces ahí puedes decir, vale, lo tengo claro y entonces ya puedes confiar en ti misma, entonces puedes creer en ti misma. Es un poco como que va unido. Entonces, yo a la Laura de pequeña le diría, confía en ti misma y a cualquier persona, a cualquier persona joven le diría, ten interés, ten curiosidad, alimenta tu alma, alimenta, no solo estamos aquí pues, para pasar el tiempo, aliméntate por dentro. Qué bien, oye, pues Laura, ha sido un placer, estaremos escuchando 1000 horas anécdotas de submarino, pero bueno, sí que nada, que muchísimas gracias por la Muchas charla. gracias a vosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por suscribiros. Y si es la primera vez que nos oyes, estamos en Instagram, TikTok, YouTube y diferentes canales de podcast. Síguenos, suscríbete y trabaja por ser feliz.